¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la cumbre del G20 en Brasil con otro notable invitado, Luis González, politólogo e internacionalista directamente desde Santo Domingo. Luis González, una cálida bienvenida al programa. Bueno, gracias por la invitación. Luis, culmina entonces la cumbre del G20 en Brasil y el presidente brasileño Lula da Silva lanza la Alianza contra el Hambre y la Pobreza. Cuéntanos cómo has visto esta cumbre. Bueno, es bueno que los ciudadanos del mundo entiendan la importancia de la cumbre del G20. Lo primero, estamos hablando de las más importantes economías, las tradicionales del G7, más economías en ascenso, entre ellas economías como China e India, que son grandes economías, Indonesia, Arabia Saudita. O sea, es, diríamos, el gran foro, el foro más importante del mundo de hoy. Y ahora se está llevando a cabo en Río de Janeiro, en Brasil. El presidente Lula da Silva, desde que asumió ese compromiso el año pasado por parte de India, que fue que le entregó, se planteó lo de la idea de proponer al planeta o a los grandes países que representan el 85% del PIB global, un programa para enfrentar el hambre, y de hecho lo hizo en la inauguración de este foro en Río de Janeiro el lunes 18 de noviembre. Y yo creo que es una iniciativa plausible. Naturalmente no tiene el apoyo total. Por ejemplo, el presidente de Argentina, Milei, tiene sus reservas. El mismo Estados Unidos lo apoyó, pero también planteó ciertas reservas. Y eso es porque se basa sobre todo en un impuesto del 2% a las 1.000 o 3.000 fortunas más grandes del planeta. Y que con eso se supone que se va a hacer a obtener 250.000 millones de dólares que le van a servir para programas. O sea, pero habría que ver la aplicación, don Jorge. Yo tengo mis reservas también como ciudadano del mundo que soy y seguidor de los temas globales, porque esas ideas, al final, el problema está en la implementación. Cómo va a llegar ese dinero, no se va a tener. Precisamente una de los debates es si se crea un fondo especial para eso, si lo manejan de manera directa. Entonces, por eso creo, desde el punto de vista de fondo, la idea es extraordinaria, porque hay que apoyar a los más desfavorecidos del mundo, los que están pasando hambre. Y segundo, yo creo que con eso se le permite, porque es una oportunidad. Yo creo aquí que hay que tomar en cuenta dos elementos. El primero es del de Lao Tse, no me des pescado, enséñame a pescar. Pero son gente que está en una pobreza extrema, está en hambre, y por tanto hay que darles pescado por el momento para que puedan sobrevivir. Pero más allá de eso, creo que hay que ir pensando en políticas para insertarlos, para que ellos puedan también no solamente tomar el pan que le dan un día, sino tener la oportunidad de ellos generar sus propias riquezas. Y hay un país de lo que estuvo ahí en el G20 y que también fijó una posición, se trata de China, que demostró que sí se puede erradicar el hambre, porque China erradicó la pobreza extrema. O sea, ya hace 2 años que es reconocido por la FAO y por todo el mundo, los 1.430 millones de chinos ya superaron la línea de la pobreza extrema. O sea, que esa gente que está muriendo de inanición y de hambre, ya China logró superar eso. De manera que sin un impuesto especial, sin todo eso que se está proponiendo ahora, China, que es un país continente, logró hacerlo. Creo que escuchando a China también, independientemente de la propuesta del presidente Lula da Silva, se puede ver, incluso hay unos libros publicados por China explicando de qué manera lo lograron. Yo creo que todo eso en conjunto puede permitir que avancemos en esa propuesta extraordinaria. Ahora, Lula puso especial énfasis en un detalle no menor.
Acá tú estabas diciendo de que estamos hablando de las por lo menos 7 economías más importantes del mundo, por lo menos más ricas del mundo, o se dicen las más ricas del mundo. Y Lula dice que hay un tema de fondo acá, que es que el neoliberalismo genera las mayores desigualdades en materia económica. Entonces, la pregunta es, ¿China sacó de la pobreza a, como bien dices, a enorme cantidad de su población, pero no practicando el neoliberalismo? Y la segunda parte es, ¿le van a sacar el 2% a los súper ricos de la tierra cuando esos súper ricos de la tierra en su gran mayoría se hicieron ricos gracias al neoliberalismo? ¿Cómo respondes a eso? Ese es un tema de debate, don Jorge, porque precisamente la posición de Milei es que lo contrario, es que el capitalismo, la libertad económica, la oportunidad de dejar que en vez de desmotivar con impuestos y a los que emprenden, a los que se la juegan, hay que estar claro, a los que piensan y creen una idea y la desarrollan, todo eso hay que verlo, porque no es que es un tema hasta filosófico. Uno se queda sentado mientras el otro está trabajando de sol a sol con sus ideas. Bueno, muchos heredan y hay que buscar una solución, porque de eso es que se trata. O sea, la posición de Milei no se puede imponer, pero tampoco la posición del que está del otro lado se puede imponer. Tienen que buscar un consenso. Y eso es precisamente uno de los elementos. Entonces, volviendo a la pregunta que usted me hizo, China es precisamente el que le calla la boca a las posiciones como la de Milei, porque China con su economía, que a partir de Deng Xiaoping, 1978, no es capitalista del todo, pero es una economía, como dijo el mismo Deng Xiaoping, no importa si el gato es negro o blanco, lo importante es que hace ratones. Es ahora el presidente Xi la ha definido un socialismo con peculiaridades chinas. Entonces, en ese socialismo se ha demostrado que no hay que tener un capitalismo salvaje, radical, como el que defiende Milei, para erradicar la pobreza. Ese incluso es un argumento que hay que tomar en cuenta. Por eso digo que hay argumentos. Al final hay que ver, tienen que llegar a un acuerdo, porque ninguna de las dos partes, ahora aunque ya China ha demostrado que con esa forma, integrando a la gente, con el socialismo de peculiaridad de China que ha tenido China, ha logrado erradicar la pobreza extrema. Entonces, por eso yo comencé diciendo que ese puede ser un ejemplo a tomar. No solamente el 2% con un impuesto, y habría que ver cómo lo van a implementar, sino sobre todo ver los ejemplos que han tenido resultados en el planeta, y China es uno de esos. Por eso el presidente Xi Jinping, yo recomiendo a los que nos están escuchando en el planeta que busquen las palabras del presidente Xi Jinping en ese foro, para que vean la propuesta que hizo, que en parte tiene que ver con la experiencia que tiene la República Popular China en la erradicación de la pobreza, y por tanto para apoyar esa idea, esa iniciativa del presidente Lula da Silva. A eso me refiero. Y también sería bueno que escuchen las palabras de Milei, que ha dejado el 55% de los argentinos en la pobreza, que los niños se van a la cama sin cenar, que quiere descuartizar el Estado, que lo que tiene que ver con el cuidado de salud desaparece, que tiene que ver con la asistencia social desaparece. Que escuchen también todo eso y que digan que los que no prosperan es por vagos. Que escuchen las dos cosas, lo que dice precisamente la versión china y lo que quiere vender este señor Milei. Luis, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Luis González directamente desde Santo Domingo. Estamos hablando del resultado de la cumbre del G20 en Brasil, que está terminando en el día de hoy. Luis, politólogo e internacionalista. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Luis González directamente desde Santo Domingo. Luis, politólogo e internacionalista. Estamos hablando de la cumbre del G20 que se realizó en Brasil, que termina en el día de hoy justamente en Río de Janeiro. El huésped es Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué otra cosa te ha sorprendido o has estado siguiendo con atención de esta cumbre, Luis? El tema de Ucrania se ha debatido, porque con la posición del presidente Joe Biden de permitir una posibilidad de escalada, aunque eso podría ir dentro de la posición final. Recuerden ustedes que tanto en Indonesia hace 2 años como en India el año pasado, ahora también el hecho de que haya posiciones ahí, el mismo Rusia que está ahí y otros países, que no hay un acuerdo total. El G7 está de acuerdo con una posición, ser más agresivo o presionar más, para utilizar la palabra correcta, a Rusia. Otros entienden que no, y por tanto yo creo que va a pasar lo mismo, don Jorge, que ha pasado en las últimas 2 cumbres de G20 con el tema de Rusia-Ucrania. Va a salir una posición no muy, que no va a traer un consenso, sino una posición más light, diríamos, que no es lo que quiere Occidente y lo que representan OTAN, pero tampoco la posición que representa. Ahí está el tema del debate. Por eso es que ese foro es tan importante. También es bueno que el mundo lo entienda. Ahí está el G7 tradicional. Ya no son las economías más importantes, ya sea que usted la mide en PIB nominal o en PITA PPA, pero siguen siendo los industrializados y los tradicionales. Pero también están los demás, como China, que a PITA PPA es número 1, e India, que a PITA PPA es número 3, e incluso Rusia, que a PITA PPA ya superó a Alemania. Creo que está en el 5º lugar, Alemania en el 6º. Entonces, por ahí hay que ver que ese foro tiene a los que ya fueron los que están a uno y otro lado del Atlántico, y los que ahora están en otras regiones del planeta, el Pacífico. Está hablando de la era del Pacífico, y en la península arábiga, por ejemplo, Arabia Saudita, que no estaba y que está ahí en este foro. Países como Argentina de nuestra América, México. Bueno, la presidenta de México no estuvo en el foro APEC, pero estuvo en este foro. También hay que destacar, creo que es su primer foro importante después que asumió el pasado 1 de octubre. Yo creo que esos son los elementos a tomar en cuenta, don Jorge, en este foro, y que la gente entienda la importancia que tiene de que por lo menos se reúnan, y que de ahí y leerlo y darle seguimiento a las conclusiones, porque de alguna manera en esas conclusiones hay algunos consensos hacia ese pacto global que yo entiendo que debemos procurar para poder avanzar hacia una nueva era en el planeta. Y ahí utilizo incluso un poco la narrativa del presidente Xi Jinping, a un planeta multipolar y de ganancias compartidas, y un planeta donde se construya esa comunidad de destino para la humanidad. Precisamente está lo que propone Lula, que le llama la Alianza contra el Hambre y la Pobreza. El nuevo Banco de Desarrollo, es decir, el Banco del BRICS, ya ha dicho que podría participar, digamos, en respecto, como tú mencionabas, lo que podría ser la implementación de un tipo de propuesta como esta. Respecto a el BRICS, muchos de los países clave del BRICS están justamente en Río de Janeiro con Lula en esta G7. ¿Qué piensas tú del BRICS, la presencia del BRICS y el futuro del BRICS? Bueno, precisamente están todos ahí, por lo menos los 5 principales, e incluso de los nuevos: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, están ahí, son parte del G20 también. Y además Arabia Saudita, que pasó a ser miembro, los Emiratos Árabes Unidos, están ahí. O sea, yo por eso decía,
está el G7 y el grupo BRICS hasta cierto punto en el G20. Tienen sus foros de manera, cada uno tiene su foro. Por ejemplo, el BRICS tuvo su foro recientemente, el pasado 22 de octubre, 20-22 de octubre en Kazán, en Rusia. El G7 también se reunió y ahora están reunidos todos ahí. Por eso el futuro del grupo BRICS es seguir fortaleciéndose, pero hay que tener claro algo. Eso fue una iniciativa en el año 2001 de Jim O'Neill, que hace un informe donde él dice, bueno, yo proyecto que las economías más importantes del mundo para el futuro van a ser Brasil, Rusia, India y China. Y se crea lo que es BRICS. En el 2001 y en el 2007 que se reúnen por primera vez y a partir del 2011 se le agrega a Sudáfrica y por eso ya se llama BRICS. O sea, ni siquiera es que un foro que ellos decidieron ser un foro, es un análisis económico de las economías más importantes y de hecho, hasta cierto punto Jim O'Neill ha tenido razón porque esas economías están ahí, compitieron de la primera. Brasil llegó a estar en quinto lugar en el primer gobierno de Lula da Silva, pero ahora está en octavo, me parece, o sea que está en el top 10. Rusia ya también ha ido ascendiendo. India y China, todo el mundo sabe, la llamada Chindia, la importancia que tiene, primero en población, grandes recursos. India está en el tope de crecimiento, va a crecer más de un 7% en este año. Ha estado creciendo mucho en los últimos años. O sea, yo creo que el futuro de los BRICS es ser ese foro donde un grupo diferente al tradicional G7 pueda reunirse y replantearse. Ahora, yo lo que espero, don Jorge, y al mundo que nos escucha, que esto no sea que el mundo se encamine a la fragmentación, que sean bloques separados y que cada uno esté por su lado, porque ahí no gana, no ganamos, no gana nadie en el planeta. Cuando se separa, cuando cada uno tiene incluso sus propias tecnologías, eso lo que hace es dividir y el mundo lo que necesita es estar unido precisamente para enfrentar los problemas reales. Este mismo tema del hambre, con todo el dinero que se pierde enfrentando otros temas y con guerras innecesarias, ni siquiera hubiera sido necesario tomar un 2% del PIB de los más ricos del mundo porque hay miles y miles de millones que se van en actividades que podrían evitarse si tuviéramos un mundo más coordinado en vez de un mundo fragmentado. Justamente uno de los detalles que también es importante que la audiencia lo conozca, nosotros tuvimos oportunidad de estar en Kazán precisamente hace muy poco en esta última cumbre de los BRICS en Rusia, y de los países que habían solicitado ingresar al BRICS, habían mostrado su interés en ser parte del BRICS, directamente dejaban saber que habían recibido grandes presiones de, entre comillas, el norte global para justamente de alguna forma atemorizarlos o llamarle como tú quieras llamarle, para impedir de que ese bloque de alguna forma se desarrolle. Entonces tú decías, el ideal es que no sea confrontacional y que todo sea, digamos, armonioso, pero en definitiva lo que tiene que ver con los países que integran hoy el mundo unipolar, activamente están tratando de evitar que se organice una opción. Esa opción, el BRICS, que dice, por ejemplo, Sergei Lavrov, que le quieren hacer mala propaganda, dice, Occidente debería tener mucho cuidado porque el BRICS podría transformarse en una potencia militar. El BRICS, dice Lavrov, jamás ha pensado, en ningún momento ni tiene interés en ser en una potencia militar, pero le están haciendo la mala fama justamente para dividir, para ensuciar, para enlodar, de tal manera de que esto no es un mundo ideal armonioso. Sí, es lo que le decía, esa es la aspiración, mi aspiración y lo que creo más conveniente para el planeta. Pero la verdad es que ahora mismo lo que es una lucha geopolítica. La verdad que lo que hay es lo que Graham Allison plantea en su libro Decididos a la Guerra, cuando analiza la trampa de Tucídides, la guerra del Peloponeso, con respecto al caso de China y de Estados Unidos. Pero yo creo que más que China y Estados Unidos es un tema, como usted señala, de un occidente decadente y del ascenso de los demás, que esos están reunidos en el grupo BRICS. Esa es la verdad. Ahora, la aspiración es que
eso no se siga profundizando y dividiendo el planeta. Y no es que no se reúna un grupo, no es que no se reúna otro, porque hasta culturalmente pueden tener más afinidades, pero que eso no signifique que se cree un sistema financiero paralelo, que se cree que incluso hasta para uno volar a un país, viajar a un país, tenga que bordear otro continente porque no se pueda hacer escala en uno de los países porque no es amigo. O sea, todas esas ideas del friendshoring, yo creo que hay que ver que de lo que se trata es que debemos ser amigos todos. Y ahí yo reitero una posición que he tenido. Usted sabe, el mundo conoce la posición clásica geopolítica alemana del Lebensraum, el espacio vital, y la necesidad de expandir ese espacio vital. Por eso fue el expansionismo de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que de lo que se trata ahora en este mundo de hoy, que no hay tierra sin dueño en el planeta, es de un espacio vital como planeta. O sea, que el espacio vital sea el planeta y ese es el que debemos proteger todos. No hay para dónde expandirse, pero sí hay mucho que hacer para proteger el único espacio vital que nos pertenece a todos. Eso no quiere decir, don Jorge, que no haya diferencias culturales, pero para eso está la tolerancia, para eso está la pluralidad y reconocer a los demás que tienen forma de pensar diferente, pero yo tengo que respetar a los demás. Si logramos eso, esos bloques pueden seguir existiendo sobre la base de afinidades culturales, pero no y dividir el planeta. Pero estoy de acuerdo con usted. La realidad es que ahora eso es lo que parece, que hay un bloque que quiere impedir que los demás asciendan y los demás van a seguir creciendo, porque eso es hasta dialéctico lo que está sucediendo en estos momentos con otros países que son parte del BRICS. Luis González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias.